fase ebb y la fase flow. Él tiene mucho que ver con metabolismo. Eso fue en Glasgow, en Inglaterra. Muchos temas de metabolismo del músculo, del hueso. Manejó muchos pacientes politraumatizados también. Entonces él decía que las primeras 24 horas es una fase de shock. Y eso se llama, le puso el término de ebb. Luego, el siguiente, la fase de flujo, donde hay catabolismo y después viene el anabolismo. Esta es más o menos la evolución. Y se expresa mejor entre más severo es el trauma, entre más severa es la agresión, más usted puede ver esa diferencia. El paciente, si no sobrevive aquí, no, por supuesto que no va a avanzar. Entonces, dependiendo de la severidad de estas primeras 24 horas, de qué tan temprano el paciente se haya atendido, se haya rescatado del sitio del accidente, etcétera, pues en esa medida se podrá pensar en que él va a sobrevivir. Pero muchas veces, tristemente, no ocurre. Entonces, esa curva que elaboró inicialmente Cuthbertson, fase ebb, fase flow, y en azul se ve todos los cambios que se van dando. Pero principalmente en esa época, 1932 más o menos, lo que él describía era el gasto basal energético, la temperatura y algunos signos vitales. Los demás aparecieron después con diversas publicaciones. Lo cierto es que en las primeras 24 horas todo bajaba. La demanda energética cae, disminuye para poder sobrevivir. Y luego viene el cambio hacia arriba, que es la fase flow. Entonces aquí la idea es gastar todo lo que tiene para sobrevivir. Las primeras 24 horas es una lucha por la sobrevivencia. Entonces esa curva puede subir, puede bajar. Lo ideal es que suba y ya se normalice al punto cero. Pero pueden venir complicaciones y la flecha va hacia arriba nuevamente. Y puede prolongarse en el tiempo. Y cuando cruza de más o menos 15, 16 días, que estos pacientes graves están en cuidados intensivos, decimos entonces que es un paciente crítico crónico. Y si pasa de 21 días, decimos que tiene un PICS, que es un síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente, se ha descrito. Entonces miren lo que ocurre. La respuesta cardiovascular, hemorragia, daño tisular, dolor, ansiedad, respuesta inflamatoria, producción de citoquinas, edema, respuesta metabólica, hipermetabolismo, resistencia a insulina, hiperglucemia, aumento del catabolismo proteico, se afecta la cicatrización de heridas si no hay suficiente aporte de proteína, de vitamina C, etcétera, ¿no? Entonces aquí tiene nuevamente, ocurre la agresión. Esto es, estamos graficando aquí, el consumo de oxígeno. Entonces, este es el consumo de oxígeno normal, viene la agresión y el consumo de oxígeno cae. Es decir, se reduce la demanda, se reduce el gasto basal energético para poder sobrevivir. Se gasta lo menos posible. Tienes $10 solamente en tu bolsillo, no puedes pensar en gastarte 11. Tienes que bajar el gasto, no más de $5 por día, por decir un ejemplo. Si pretendes gastar más, vas a superar lo que tienes y ustedes sabrán la consecuencia. Pero si esto no cambia, ven ustedes, sigue cayendo el consumo de oxígeno y la persona fallece. Una vez que pasa esta fase ebb, entonces viene lo que es la fase de flow. Vean ustedes cómo aumenta ahora el consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno es 1/5 del transporte de oxígeno. ¿Cómo viaja el oxígeno en sangre? Unión a la hemoglobina y en forma libre. Y como gas libre. ¿Cómo yo sé cuánto oxígeno viaja unido a la hemoglobina? ¿Cómo yo sé? Pues,
Dime la ecuación. Concentración de hemoglobina por porcentaje de saturación de oxígeno en los gases arteriales por 1.34. O sea, 1 gramo de hemoglobina saturada al 100% transporta 1.34 cc de oxígeno. Eso es el oxígeno unido a la hemoglobina. Más 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. El 98% del oxígeno en sangre arterial viaja unido a la hemoglobina. El otro 2% viaja como gas libre. Esa multiplicación me da contenido arterial de oxígeno, que más o menos es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 cc de sangre. 20. Eso lo multiplico por el gasto cardíaco y me da el transporte de oxígeno. Me da la cantidad de oxígeno que llega al tejido. Una cosa es la cantidad de oxígeno que llega y otra es cuánto el oxígeno el tejido consume. Tú le envías al tejido un Big Mac, pero él solo se come 1/3 del Big Mac. No necesita más. Los otros 2/3 regresan en sangre venosa. ¿Ok? Entonces el consumo de oxígeno es más o menos 1/5 de lo que es el DO2, de lo que es el transporte de oxígeno. Entonces, si ustedes ven ahí, el consumo de oxígeno es tal que es más o menos 170, pero empieza a caer en la fase E. Y una vez se logra recuperar el paciente, hemodinámicamente empieza a mejorar entonces el consumo de oxígeno y continuamos con lo que es la fase flow y todos los otros cambios metabólicos. Entonces les decía, eso fue en 1932-34 y a lo largo de las décadas se han ido agregando otros hallazgos en la fase EP y en la fase flow. Miren, en la fase EP, este es el paciente que llega tal vez al cuarto de urgencia, ahí te tiene que hacer la reanimación inicial. Ojalá se pudiera hacer en el sitio. Eso claro que depende del tiempo de traslado, porque si el tiempo de traslado es corto, de un sitio de accidente al cuarto de urgencia, no pierdas tiempo reanimando en el sitio. Llévalo rápido al cuarto de urgencia. Si el tiempo de traslado es más prolongado, entonces hay que hacer la mayor reanimación posible en el sitio y tal vez en el traslado, porque se te muere el paciente. Entonces vean ustedes todos los cambios que se dan en la fase E y luego, entonces ahora viene la inflamación. Ahora viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que todo esto que ustedes ven aquí, por gran liberación de catecolaminas, cortisol, todo eso se libera. Miren, ahora sí aumenta el DO2, aumenta el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura, la producción de CO2, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica disminuyen también. Más o menos una semana debería demorar esto. Y luego ya una fase de rehabilitación, diríamos, o una fase crónica probablemente. Entonces la primera es para la supervivencia, garantizar la supervivencia del paciente. Y la segunda ya es reparación. Repito, esta puede durar más o menos 24 horas. En 24 horas esto debe resolverse. Si no se resuelve, mal pronóstico para ese paciente. Entonces, estos pacientes inestables hemodinámicamente llevan una redistribución del flujo sanguíneo. Todo el flujo sanguíneo se sacrifica para llevar mayor aporte de sangre al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central. Y eso lleva a hipoperfusión de todas las otras áreas del cuerpo, incluyendo el tubo digestivo, donde prácticamente ocurre una isquemia del tubo digestivo de la mucosa intestinal. Eso debilita la barrera intestinal, favorece el paso de bacterias del intestino
a la circulación vía vena porta. Y el último sitio para detenerlas es en el hígado, con las células de Kupfer. Si eso no ocurre, se diseminan las bacterias y sus productos y ahora sí puedo tener un paciente séptico. Pero como este paciente, si es lo que tuvo fue una hemorragia y ahora 3 días después tiene sepsis, ¿de dónde salió la infección si no tiene ni una herida? Son bacterias del tubo digestivo que traslocan por todos estos mecanismos que estamos viendo. Entonces ustedes tienen de izquierda a derecha cómo los pacientes se pueden complicar y cómo aumenta el estrés y aumenta el hipercatabolismo o el hipermetabolismo, con diferentes ejemplos. ¿Eso de la izquierda qué es? ¿Apéndice qué? ¿El procedimiento cómo se llama? Apendicectomía. ¿Qué más? ¿Qué más? Laparoscópica. Apendicectomía laparoscópica. ¿Esto? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Resección de colon, dilo más fino. Hemicolectomía derecha, esto es ilio distal. ¿Esta? Facilita. Oye, esto que es un politraumatizado, pues. ¿Esto? Un gran quemado. Decimos gran quemado cuando es más de 20% de superficie corporal quemada. Entonces, en esa evolución de izquierda a derecha, el hipermetabolismo es mayor, el catabolismo es mayor, el consumo de oxígeno es mayor, el requerimiento de proteínas es mayor. Tenemos paciente peor. No sé si me llaman o qué, porque estoy trancando 2 carros ahí abajo. De Rochester. Bueno, seguimos. Voy a ponerle el sonido porque... Ajá. Entonces aquí tiene una comparación. Hipometabolismo o hipermetabolismo. Hipometabolismo son ustedes. Se cansaron de no tener parking y hacen una huelga de hambre mañana. Ni desayunan, ni almuerzan, ni cenan. Esa es la huelga de hambre. Bueno, esto es lo que les va a ir ocurriendo. A diferencia de un paciente séptico o politraumatizado grave, entonces ocurre esto. ¿Ven la diferencia? Por supuesto, el estrés aquí es mucho mayor, el gasto basal energético mucho mayor, cociente respiratorio, miren todas las cruces, son 3 veces mayor. Proteólisis, oxidación de aminoácidos de cadena ramificada, pérdida de nitrógeno, gluconeogénesis, cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con los cuerpos cetónicos? Después de 20, algunos dicen 48 horas, otros dicen 72 horas, la fuente energética principal del sistema nervioso central viene a ser los cuerpos cetónicos, que son producidos en el hígado. Y eso entonces baja el catabolismo muscular en ustedes, pero no en el paciente crítico. Acá el catabolismo muscular continúa, mírenlo, 3 cursos, y la utilización del cuerpo cetónico es mínima, casi nula. Entonces a la izquierda, un hombre de 70 años sano, este es el gasto basal energético. ¿En qué se utiliza? El basal es este, producción de calor y para trabajo físico 25%. ¿Qué pasa después de una cirugía mayor? Miren cómo cambia esto. Tanto el gasto basal energético aumenta principalmente, mínimamente, la producción de temperatura de 10 a 15 y lo que es para producción de trabajo disminuye. La mayoría aumenta en el gasto basal energético, principalmente con cirugías mayores. Entonces el ayuno, ustedes tienen acá lo que ocurre en el músculo, lo que ocurre en tejido graso, todo lo que se va liberando en el ayuno, repito, y va al hígado para activar la gluconeogénesis. Acuérdense que el glucógeno hepático demora más o menos 24 horas. Ustedes desayunaron hoy, ese glucógeno hepático les dura hasta mañana al mediodía en promedio. Y después de eso, ya empieza a utilizar músculo para sacar proteínas para producir energía.
no saca tejido graso, saca músculo. ¿Ok? Entonces, les decía, hay una adaptación, que es los cuerpos cetónicos, donde se vienen a convertir después de 48 a 72 horas en la fuente energética principal del sistema nervioso central, principalmente. Entonces, esta agresión genera un estímulo al sistema nervioso central que envía una respuesta neuroendocrina, donde participa el hipotálamo, la hipófisis, la suprarrenal, por supuesto el sistema inmunológico, el sistema pancreático, y en plasma ustedes ven las flechas, hormona de crecimiento, adrenalina, glucagón. Hay una gran inflamación que se va generando y clínicamente tienes gluconeogénesis, lipólisis, degradación muscular, a veces hay fiebre, a veces no, hipermetabolismo también. Entonces, en la inflamación, cuando te golpeas un dedo con un martillo, por decir ese ejemplo, aparecen todas las características de la inflamación. No estamos hablando de una inflamación localizada, estamos hablando de una inflamación sistémica en todo el cuerpo. ¿Okay? Entonces, diferentes imágenes. Esto se relaciona a invasión bacteriana en un tejido, donde ocurre primero la vasodilatación, ahí está en orden numérico, aumenta la permeabilidad vascular en los capilares para que salgan células inmunológicas a través de diapedesis, se van moviendo quimiotaxis que atraen otras más, y ya entonces se da la fagocitosis de las bacterias que han invadido el sitio o el tejido en cuestión. Ahí dice la piel, por ejemplo. Hay un sistema que se llama rolling, donde receptores en la membrana celular de los monocitos, de las células inmunológicas, son captados por receptores del endotelio, integrinas, selectinas, como pueden ver, y eso permite entonces la diapedesis y el paso con participación de complemento para eliminar, diríamos, las bacterias que pueden haber invadido una herida. Ok, entonces el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la respuesta entre el balance de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias, las de arriba y las de abajo. Entonces, eso depende de tu carga genética, porque hay dos personas que tienen la misma agresión, pero la respuesta clínica es diferente. En uno es más severo que otro. Y tiene mucho que ver tu genética en cuanto a mayor liberación de proinflamatorios o antiinflamatorios. 1992 se da la primera definición de lo que es sepsis y de lo que es falla orgánica. En el 94 ellos estuvieron aquí en Panamá, 2 años después. Yo era estudiante de medicina, me acuerdo. Aquí eso era en esa época era el Holiday Inn, ahora es el Plaza Paitilla. Plaza Paitilla lo reconoce, ¿no? Por eso se llamaba Holiday Inn, ahí fue ese congreso, me acuerdo. Este es el doctor Roger C. Bond. Roger C. Bond se murió de un cáncer de riñón. Los últimos días lo pasó en su casa, los últimos 3 semanas, cáncer de riñón avanzado, y su última publicación era el arroyo que estaba en el patio de mi casa. Había un río pequeño, bien bonito, que pasaba por el patio de su casa, que nunca lo vio. Nunca lo vio por estar metido en medicina, estudiando, congresos, hospitales, etc. Y él decía, hasta ahora puedo verlo, ya es tarde, ya no puedo disfrutarlo. Entonces decía, no todo es medicina, hay que vivir la vida también. Este es Serra, Fran Serra es este, y este es... este es Roger Bond, perdón, este es Roger Bond y este es Fran Serra. Este es Dillinger, él está vivo, Philip Dillinger, y este es el doctor William Naus, que publicó lo que es el Apache 2, que es la escala de severidad. Entonces, en esa época, 92, ellos dicen, en base a muchas publicaciones y evidencia, que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede darse por causa infecciosa y por causa no infecciosa.
por causa infecciosa se llama sepsis y tienes causas no infecciosas. ¿Ok? Entonces ustedes ven una infección, por muy pequeña que sea o muy insignificante que sea, si no se resuelve, podría empeorar. Y miren cómo evoluciona esto hasta acá. ¿No? Claro, depende de la severidad de la infección, depende si el paciente está inmunosuprimido, depende de varios factores para que esto evolucione hacia acá. Actualmente ya no se usa el término sepsis severa. Y desde aquí de la publicación en el 92 se decía ya no usen el término septicemia. Son dos términos que han sido eliminados ya. Entonces ustedes tienen que saberse los 4 criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si el paciente tiene 2, ya decimos que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 2 de 4. Y si es por infección se llama sepsis. Aquí lo tienen nuevamente. Los 4 aspectos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o gases arteriales, hemograma. Nos ayuda. Con 2 de esos criterios uno dice que el paciente tiene un SIRS. Y vean ustedes las causas no infecciosas. Hay muchas causas no infecciosas también. Pancreatitis, tenemos un paciente a cuidados intensivos. Cirugía mayor, trauma, eso ya lo acabamos de ver. Tormenta tiroidea, falla suprarrenal, hemorragia suprarrenal. Muchos de estos te llevan al paciente a cuidados intensivos. Entonces, factores de riesgo: paciente inmunosuprimida, gente mayor de 65 años, que no tengan vaso, asplenia, malnutrición, abuso de alcohol, etc. Entonces ahí es la agresión, perdón. Aquí se da la agresión, que hay una diapositiva donde aquí aparece algo, que yo pensé que lo tenía en esta, está en otra entonces. Que lo que es el origen, o el trigger, que lleva el estímulo del sistema nervioso central, y de estos núcleos del hipotálamo viene la respuesta, entonces en segundos, en minutos, en horas, en días o en semanas, como pueden ver. Aquí están diferentes agresiones que llevan el estímulo al sistema nervioso central, al sistema inmunológico, incluyendo adipoquinas y por supuesto al tracto gastrointestinal. Y al final se van dando toda una serie de pasos que llevan finalmente a alteración corporal y a hipermetabolismo en el paciente. Mírenlo aquí. Entonces, mucho de esto pasa por varios sitios, por varios órganos: tejido graso, hígado, tejidos dependientes, no dependientes de insulina. Siempre va a ocurrir el catabolismo proteico muscular que les decía, y se va incrementando entre más demora el paciente en una condición grave en cuidados intensivos. Entonces ustedes tienen varias manifestaciones, desde la hipófisis, la suprarrenal, a nivel renal, a nivel pancreático, músculo esquelético, médula ósea, de arriba hacia abajo nuevamente hipotálamo, sistema cardiovascular, hígado, y en el sitio de la cirugía. Entre más grande es la cirugía, entre mayor es la cirugía, más se dan estos cambios que ustedes leen aquí, que aquí dicen el sitio quirúrgico. Bueno, entre mayores es muy diferente una herniorrafia umbilical que una colectomía total, por ejemplo. La agresión es mucho más severa, la resistencia a insulina, acuérdense, es mayor, y cambios metabólicos y de inflamación también son mayores, ¿no? Entonces los cambios, seguimos con hipófisis, con la glándula suprarrenal, la secreción de aldosterona a nivel renal,
y la producción de renina, angiotensina, aldosterona que conocemos, ¿verdad? Respuesta sistémica, entonces, incluyendo tiroides. En cuidados intensivos hay algo que se llama el paciente hipotiroideo, pero subclínico, porque no tiene una manifestación clínica ninguna, pero si le miden las hormonas T3 y T4, están disminuidas. Después del tercer o cuarto día de estar en cuidados intensivos. Miren la hipófisis acá. Lo mismo que hemos estado viendo. Cardiovascular, hepático, suprarrenal, renal, páncreas, glucagón, insulina, sitio quirúrgico, vean ustedes. Y nuevamente, los criterios de Sears. Entonces, todos estos estímulos llegan al sistema nervioso central. Y de ahí viene entonces la respuesta. ¿Cómo se llama la respuesta? Sistémica. ¿Cómo? Sistémica. ¿Cómo se llama? SIR, lo estaba diciendo, SIR. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y que es amplificada por quién? Hipotálamo, ajá. Hipófisis. ¿Y qué más? Y suprarrenal, exactamente. No solamente la amplifica, la perpetúa. La demora más tiempo. Entonces aquí tienes la agresión, daño tisular, observen, estímulo al sistema nervioso central, liberación de, aquí tienes la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, vasopresina, hormona de crecimiento, todos esos cambios se van dando, miren que implica el hígado, implica nuevamente la suprarrenal, el riñón, el páncreas, y localmente también se liberan citoquinas, que muchas de ellas van al hígado para aumentar la producción de proteínas de fase aguda que vienen del catabolismo del músculo. Entonces el catabolismo del músculo libera muchos aminoácidos que son captados en el hígado por acción de la citoquina para aumentar la producción de proteínas de fase aguda, ceruloplasmina, fibrinógeno, de cosas de esas que uno mide en sangre y te ve que están el doble o el triple. Factores estresantes. Entonces en trauma tienes dos partes, ¿no? El daño tisular inicial, nuevamente las proteínas de fase aguda, aumenta el gasto energético y la fase hipermetabólica 1 se podría describir, y luego la fase hipermetabólica 2, fíjense ustedes. Y todas al final terminan en malnutrición. Estos pacientes requieren un alto aporte nutricional desde temprano. Desde temprano. Entonces lo mismo, el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Hormona de crecimiento trata de frenar esto, pero no lo logra. Predomina el efecto de la ACTH, predomina el efecto del cortisol. Esta flecha está al revés, porque no mejora la cicatrización. La flecha va a ir hacia abajo, retrasa la cicatrización. Sí aumenta el riesgo de infecciones y todo lo demás que ustedes ven ahí. Pero observen que esto hay una retroalimentación negativa para detener un poco la liberación de ACTH y cortisol. Pero en trauma severo esa retroalimentación negativa desaparece. Por tanto, se incrementa mucho más el efecto de la ACTH y del cortisol. Aquí está la flecha hacia abajo, ¿la ven? Entonces, las siguientes imágenes tratan de repetir lo mismo, ¿no? La agresión, por un lado, se anula o se inhibe la hipertrofia, por otro lado, se favorece la atrofia, que afecta al músculo, el factor nuclear kappa beta, estimulado a través del factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto va al núcleo y vean ustedes al final mayor degradación proteica a nivel del músculo principalmente.
de izquierda a derecha, todos estos pacientes están encamados, pacientes graves, y muchos tal vez en ayuna. Entonces, con todos estos cambios, más catabolismo y mucho menos anabolismo vamos viendo. Miren la cantidad de moléculas que participan como mediadores inflamatorios cuando hablamos de situaciones de sepsis o sepsis severa. Acuérdense que ese término está eliminado. O decimos sepsis o decimos shock séptico. Esta publicación es antes del 2016, que fue que se eliminó o se recomendó eliminar ese término. Pero yo la sigo dejando para que vean la cantidad de moléculas que se han demostrado. Han aparecido nuevas, pero no tienen tanto impacto. Entonces, miren, un estado de sobreexcitación persistente de la respuesta inflamatoria resulta insostenible. Y en verde, por el contrario, la incapacidad para activar la célula inflamatoria genera hiporreactividad que induce indefensión. O sea, dos pacientes con la misma agresión séptica. Los de arriba en rojo te aumentan los glóbulos blancos 8.000, 10.000, 15.000, 22.000. El verde llega intensivo con 10.000 blancos y mañana están 8.000 y después en 3.000 y después en 2.500 glóbulos blancos. ¿A cuál de los dos le va peor? ¿A cuál? Al que está inmunosuprimido, el verde, el que ha ido bajando los glóbulos blancos, no se defiende. Ese es un dato que nos dice el peor pronóstico que pueden tener aquellos que van bajando, van cayendo en leucopenia ante la misma agresión. Entonces, todas estas citoquinas son liberadas del macrófago con efectos locales, vayan leyéndolos, efectos locales y por supuesto efectos sistémicos. Raras veces un paciente escéptico hace fiebre. Raras veces. Entonces es un factor que nos puede confundir. Ah, no tiene fiebre, no está séptico. No. Los bebés, los niños se hacen fiebre con mucha frecuencia, pero los mayores de 60 años, 70 años, rara vez hacen fiebre. ¿Ok? Entonces ya saben lo que es el CIR, miren lo que es el CARS, la respuesta compensadora, el MARS, que es mixta, el caos, cuando ya el paciente está muy grave, y la suma de estos dos, entonces le llamamos MAR. Eso básicamente son términos para tratar de explicar la evolución de estos pacientes, pero no tiene ningún impacto real en cuanto al diagnóstico o en cuanto al tratamiento. Entonces, gasto basal energético, mírenme, esto sí es claro. 3 tipos de pacientes: leve, moderado y severo. Paciente grave, paciente moderado, paciente leve. Los 3 son críticos. Entonces miren cómo aumenta el gasto basal energético. Y asimismo aumenta la excreción de nitrógeno en orina. Leve, moderado y severo. 1 gramo de nitrógeno excretado en orina, ¿cuántos gramos de proteína equivalen? 6.25. Le di su correo, toda la vaina prendida con el tema de los exámenes. ¿Ustedes son los culpables?